Julie está haciendo fundas para sus cojines en su sofá. Para cada funda de almohada, necesita 4,35 de 1 metro de tela estampada y 2,15 de 1 metro de tela sólida. ¿Cuál es la cantidad total de tela que Julie necesita para cada funda de almohada? Para encontrar la cantidad total que necesita, tendremos que sumar 4,35 de yarda y 2,15 de yarda. Lo que nos da 4,35 más 2,15. Ahora, antes de determinar la suma, debemos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de 35 y 15. En este caso, puede ser más difícil para determinar el mínimo común denominador. Cuando este es el caso, a menudo es útil observar los factores primos de los denominadores. Así que escribamos 35 como 5 por 7 y 15 como 3 por 5. Esto nos dará 4 sobre 5 veces 7 más 2 sobre 3 veces 5. Ahora desde aquí, siempre que sus denominadores contengan los mismos factores primos, tendremos un denominador común. Entonces, mirando los dos denominadores, observe cómo el segundo denominador tiene un factor de 3, pero el primer denominador no lo hace. Entonces, lo que haremos es multiplicar el numerador y el denominador por un factor de 3. Observe ahora que este primer denominador contiene todos los factores primos del segundo denominador. Ahora, mirando el segundo denominador, observe cómo no contiene un factor de 7 como el primer denominador y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de la segunda fracción por 7. Observe que al hacer esto, ambos denominadores ahora contienen los mismos factores primos y hemos encontrado el mínimo común denominador, que es 3 veces 5 veces 7, que es 105, y ahora sabemos que 4,35 es equivalente a 12 sobre 105. Y luego más 2,15 es equivalente a 14 sobre 105. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos determinar la suma. El denominador sigue siendo el mismo y sumamos los numeradores. 12 más 14 es igual a 26. Julie necesita 26,105 de yarda de tela para cada funda de almohada. Espero que hayas encontrado esto útil.